Bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Pablo Fernández Borra, de la especialidad de electromecánica. Estoy cursando el último año y venía a hablarles sobre la radiografía industrial, que es un ensayo no destructivo que nos va a permitir conocer en bastante detalle el interior de una pieza, el interior de un ensamble, la composición de un material, posibles discontinuidades en una pieza. Un montón de aplicación tiene este ensayo. Bueno, para poder llevar a cabo este ensayo vamos a necesitar tres componentes principales. Uno es el equipo que emita radiación, un equipo que emita radiación. Segundo, la pieza objeto en cuestión. Y tercero, un film, que es donde se va a imprimir la pieza, digamos. Para este ensayo se tiene en cuenta un concepto que se llama transparencia, que es la capacidad de un material a ser atravesada por radiación. Este concepto, esta característica, depende de el espesor que tenga el material y del tipo de material de que esté compuesta la pieza. Mientras más grueso o más denso sea una parte del material, de la pieza, menos radiación va a atravesarlo, y viceversa para menores espesores y menores densidades también. Ahora bien, cuando el equipo de radiación emite la radiación, la pieza o el objeto que estemos analizando va a absorber parte de la energía de la radiación y va a dejar pasar cierta radiación hacia el film. Esa radiación sobrante es la que vamos a ver como resultado final en el del ensayo. En las partes donde sea más grueso el espesor, o sea más denso, va a dejar pasar hacia el film menos energía. Por lo tanto, se van a representar con colores más claros. Totalmente lo contrario va a ser cuando sea un espesor chico, va a dejar pasar mucha energía y se van a representar colores oscuros. Ahora bien, hay un componente bastante vital para este ensayo, que es la radiación. La radiación no son más que ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz, aproximadamente a unos 300.000 kilómetros por segundo. No tienen masa, no tienen carga, una onda electromagnética. Ahora bien, para este ensayo se usan dos tipos: la radiación gamma y la radiación X. La radiación X se va a generar de un bombardeo electrónico hacia un blanco metálico. Este bombardeo se va a generar dentro de una ampolla de vidrio sellada al vacío, cerrada al vacío. Dentro de esta ampolla vamos a tener un cátodo y un ánodo. En el cátodo vamos a tener un filamento por el cual va a circular una corriente gracias a un generador de baja tensión. Al otro lado, en el ánodo, vamos a tener el blanco metálico. Este blanco metálico suele ser una plaquita de tungsteno que suele estar levemente inclinada para poder desviar la radiación hacia el objeto en cuestión y poder producir la radiación también. Ahora bien, el cátodo y el ánodo a su vez se alimentan por un generador de alta tensión que transforma los 200-210 volts a un alto voltaje. Cuando se alimenta este cátodo y ánodo, se produce una diferencia de potencial entre ellos. Gracias a esta diferencia de potencial, los electrones que circulaban por el cátodo son impulsados hacia el ánodo y por este impulso chocan contra la placa de tungsteno y parte de su energía rebota hacia la pieza y parte de su energía se transforma en calor. El 99% de la energía en este proceso se transforma en calor. El resto se transforma en energía. Por lo tanto, esta placa de tungsteno suele ir recubierta por otra placa de cobre,
ya que es un buen disipador del calor. Eh, a su vez también se suelen utilizar sistemas de refrigeración líquida en este tipo de generación de radiación. Eso sería todo por mi parte. Hasta la próxima. Hola, me presento, mi nombre es Luis Ezequiel Guato, soy del curso de cuarto de electromecánica de la materia Laboratorio de Ensayos y hoy voy a pasar a presentar los siguientes temas: radiación gamma, el equipo de la radiación gamma y las características comunes y diferencias entre los rayos X y los rayos gamma. Lo primero que voy a hablar es la radiación gamma. Su longitud de onda va a diferir de los rayos X, por lo tanto será menor a 0,1 Armstrong. Su principio de funcionamiento se basa en los radioisótopos, pero primero debemos saber qué es un isótopo. Un isótopo es un elemento que posee igual número atómico pero diferente peso atómico. Esto traerá que posee una distinta cantidad de neutrones en su núcleo, por lo tanto se lo considerará como un isótopo inestable. Por lo tanto su núcleo será inestable y sufrirá una desintegración, que será a causa de una emisión de partículas magnéticas de energía en forma de radiación magnética. Entre los diferentes tipos de radiación, a este se la conoce como radiación gamma. Este proceso de pérdida de energía y emisión de radiación se le va a conocer como decaimiento radioactivo, que se va a caracterizar por su radiación emitida, velocidad de decaimiento y la aptitud del radioisótopo. Lo segundo que voy a hablar es del equipo de la radiación gamma, que se va a componer de una cámara, que dentro de la cámara se va a encontrar una cápsula. Esta cápsula será la encargada de contener la pastilla radiactiva, o sea, el radioisótopo, en el orden de los miligramos, que estará protegida dentro de una cápsula de protección, de manera que sea seguro su uso industrial. A su vez, esta pastilla va rodeada de una cápsula interior de acero, soldada para evitar fugas, y a su vez la misma tiene una cápsula exterior de metal puro, que puede ser plomo o tungsteno o cerámico, cuyo tamaño está regulado por normas. Como dije anteriormente, dentro de la cápsula, digamos, tenemos la cámara, que dentro de la cámara habrá una cápsula, que ya lo expliqué antes. Pero la cámara cumplirá la función de blindaje, que será la encargada de contener la radiación emitida por la cápsula, que es incontrolable, que por medio de sistemas permitirá la regulación para su exposición. Existen tres tipos de cámaras. La primera es que se mantiene la radiación en forma permanente y que para hacer su exposición se usa un sistema denominado diafragma, que se regula el ángulo de salida de la radiación. El segundo tipo de cámara será la que por medio del sistema de un control remoto permite que cuando se acciona ese sistema, permite que la cápsula, o sea la fuente, salga hasta un extremo de un tubo o rabo flexible que permite su exposición. Y por último tenemos la cámara denominada antorcha, que será encargada de, porque por medio de sistemas la fuente se va a retirar desde el interior del blindaje hacia su exposición. Esta cámara necesita estrictas restricciones de seguridad y se lo usa en radiografía de tuberías. Lo último que voy a hablar es de las características comunes y diferencias entre los rayos X y los rayos gamma. Como mencionó mi compañero anteriormente, los rayos X, su longitud de onda es menor a 1 Armstrong. En vez, su longitud de onda en los rayos gamma es menor a 0,1 Armstrong. Esto permitirá que una longitud y la otra permite penetrar diferentes espesores, mayores o menores. Otra diferencia es su principio de funcionamiento. Una es por medio de una fuente, o sea, por medio de una tensión, que será al utilizarla, será de fácil rapidez el ensayo, y por otro lado, la radiación gamma es por medio de una pastilla, que dependerá de un tiempo para que se produzca su decaimiento, y así producir la radiación. Y por último, sus características comunes entre la radiación gamma y los rayos X será de la siguiente manera: sus características comunes. No poseen ni carga ni masa, son ondas electromagnéticas, dejan una fluorescencia en el material ensayado, que es de tipo no permanente, dañan y matan las células vivas, ioniza el aire y los gases. La radiación se propaga en forma lineal
y no pueden ser desviadas ni por cargas magnéticas ni eléctricas. Y eso es más o menos sus características comunes y sus diferencias. Espero que se hayan entendido todas y que tengan un buen día. Saludos. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Dante Mele Gentile, del cuarto año ciclo superior de la especialidad de electromecánica, y me encuentro aquí para comentar, para explicar dos aspectos, dos cuestiones fundamentales del ensayo que venimos viendo, es decir, del ensayo de radiografía industrial. Un aspecto relacionado con la seguridad del ensayo y otro relacionado con lo que yo obtengo luego de realizar mi ensayo, que usualmente no, que siempre es una radiografía, es una placa. En cuanto a la seguridad, según las normas de seguridad de la OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, se debe realizar una monitorización individual de cada uno de los trabajadores, de cada una de las personas expuestas a las radiaciones que ya explicaron mis compañeros, X, gamma. Esta monitorización está a cargo de la entidad explotadora y se debe realizar mediante la entrega de dosímetros individuales. ¿Para qué? Bueno, justamente para medir, para evaluar, para registrar la dosis o la tasa de dosis recibida por los trabajadores. Usualmente los dosímetros en su portadosímetro, además de indicar características técnicas, deben indicar el nombre de la persona que debe llevar el dosímetro, la fecha de entrega del mismo y la fecha de vencimiento o la fecha en la que se va a realizar la lectura, que usualmente es una vez por mes. Nosotros tenemos básicamente tres tipos de dosímetros: el dosímetro termoluminiscente, dosímetro de film o película y dosímetro electrónico. El primero, el termoluminiscente o TLD, por sus siglas en inglés, funciona por termoluminiscencia, es decir, el dosímetro absorbe radiación, el dosímetro y por lo tanto la persona, porque siempre deben estar juntos. El dosímetro absorbe radiación y a cambio emite luz. La cantidad de luz que emite es proporcional a la cantidad de radiación que recibe. Luego tenemos el dosímetro de film o película. El funcionamiento del film, de la película, no lo voy a explicar ahora, lo voy a explicar luego en la parte de radiografía, porque son idénticos. Pero básicamente el dosímetro absorbe radiación y esta película se oscurece, se ennegrece. Este ennegrecimiento va a ser proporcional a la cantidad de radiación que recibió. Y luego tenemos el dosímetro electrónico, que mediante sistemas electrónicos da una lectura directa, inmediata, de la dosis o de la tasa de dosis que el trabajador recibe. Nosotros podríamos dar importancia a los dosímetros, podríamos destacar, digamos, cuatro reglas, cuatro cuestiones a seguir a la hora de utilizarlos. La primera es que los dosímetros hay que cuidarlos. Hay que tratarlos con respeto, deben estar bien colocados dentro del portadosímetro, usualmente hay que ubicarlos en el área torácica. La segunda es que los dosímetros son individuales, que no pueden intercambiarse. Tercera, que deben ser utilizados durante toda la jornada laboral sin excepciones. Y la cuarta es que deben ser almacenados en un área, en un recinto, lejos de cualquier fuente de radiación. ¿Para qué? Bueno, para que la lectura del dosímetro sea fiel a la realidad. Para que el dosímetro realmente muestre, nos diga la cantidad de radiación que recibió el trabajador, ni más ni menos. Bueno, eso relacionado con la seguridad. En cuanto a las radiografías, yo realizo mi ensayo, obtengo una radiografía. ¿Y qué es una radiografía? Una radiografía es un registro en un papel fotográfico de la imagen radiante producida por el paso de algún tipo de radiación a través de un objeto, de un elemento, de la pieza que yo deseo ensayar. Mis compañeros han mencionado que siempre en los ensayos nosotros tenemos un film, una película. ¿Y qué es esto? O sea, ¿qué es una película? Un film. Bueno, es una placa transparente envuelta en una suerte de gelatina, y dentro de esta gelatina existen unos granos de haluro de plata. Estos granos de haluro de plata, al ser expuestos a la radiación adecuada, se excitan y luego un proceso químico se oscurecen, se ennegrecen, al igual que el dosímetro de película, porque son lo mismo. Este ennegrecimiento podemos deducir que va a ser proporcional a la cantidad de radiación que recibí. Entonces, podemos entender que a mayor cantidad de radiación absorbida por mi placa, mayor oscurecimiento, mayor ennegrecimiento. Y a mayor cantidad de radiación absorbida por mi objeto, menor ennegrecimiento. Es por esto que, por ejemplo, no sé si mi objeto tiene una sección bastante grande, va a aparecer
poco negro, digamos, y si tiene una sección más pequeña va a ser un poquito más negro, y si directamente no hay objeto va a ser totalmente oscuro, como podemos ver en la imagen. Viendo una placa radiográfica, nosotros podemos destacar 4 características: densidad, contraste, definición y penumbra. ¿Qué es la densidad? La densidad, bueno, es el grado de ennegrecimiento que alcanzó, que adoptó la placa. El contraste, bueno, es la diferencia de intensidad luminosa entre dos áreas adyacentes. La definición es la nitidez con la que yo puedo ver dos áreas de distinta densidad, cómo las puedo distinguir. Y la penumbra es ese color intermedio que podemos ver entre dos áreas de distinta densidad. Teniendo en cuenta estas características de las placas, nosotros podemos destacar 4 pasos, 4 condiciones ideales, 4 pasos a seguir a la hora de realizar nuestro ensayo. Recordemos que siempre nosotros tenemos una fuente, una placa, un objeto, perdón, y una placa dentro de un chasis, que sería mi radiografía. Esto es análogo, digamos, a una linterna, un objeto y la sombra que se produce en una pared, por ejemplo. El primer paso a seguir es que la distancia de la fuente al objeto debe ser lo más grande posible. Caso contrario, la distorsión va a ser gigante y voy a perder definición, prácticamente no voy a tener definición, no voy a poder distinguir en mi pieza, mi objeto en la placa. La siguiente condición es lo contrario, que la distancia entre el objeto y la placa debe ser lo menor posible. ¿Para qué? Bueno, para aumentar la definición y disminuir la distorsión. Luego tenemos de que la fuente de radiación tiene que ser lo más perpendicular posible a mi placa que está dentro del chasis. ¿Por qué? Bueno, porque si no la distorsión va a ser bastante amplia. Y luego tenemos por último que la fuente debe ser lo más puntual posible, justamente para disminuir la distorsión y aumentar la definición. Bueno, esto ha sido todo. Ya hemos visto los distintos tipos de radiación que existen, X, gamma, las distintas fuentes de radiación que existen, otros aspectos relacionados con la seguridad, otros aspectos relacionados con las radiografías y bueno, hay muchas cosas más. Esto ha sido todo por nuestra parte, ha sido todo por parte del ensayo de radiografía industrial, de la materia de laboratorio de ensayos industriales de nuestro queridísimo profesor Sebastián Amago Prat. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido y les mando un saludo. Nos vemos.